Buenas tardes a todos, mi nombre es Jorge Páez y como sabéis, anteriormente estuve tratando de hacer videos de biología, pero no me gustaron mucho ya que obviamente los hice dibujando las imágenes y también estaba no muy preparado y por esa razón mucha de la información que los di, aunque obviamente era correcta, tal vez fue un poco confusa y por esa razón esta vez me estoy basando en el programa de IB de biología y eso significa International Baccalaureate y esto es importante ya que les ayuda a tener un conocimiento de la biología de la misma información que países en otros lugares obviamente aprenden este concepto de las ciencias naturales. En otras palabras, la información que les voy a dar aquí es la misma que varias personas en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y ciertas partes de Asia están aprendiendo y esto permite que de alguna forma u otra ustedes estén con el mismo conocimiento que el resto de las naciones que son bastante inteligentes. Ok, entonces algunos de ustedes están tomando clases de IB, así que esto les va a beneficiar. Y para los que no están tomando clases de IB o de biología, estas son clases que les va a ayudar en la universidad. Y aparte es importante porque nos da como una forma más simplificada de lo que es la biología. Así que vamos a empezar. Entonces, para entender la biología, recuerden que la biología es el estudio de la vida o de los seres vivientes. Y como muchos de ustedes ya saben, todos los seres vivientes están hechos de células. Y como están hechos de células, obviamente tiene sentido que empecemos estudiando las células. Y después de estudiar las células, nos vamos a ir con más profundidad a otros temas. Entonces, lo que tengo aquí son prácticamente los temas principales que cubre el programa de Vigo, el programa internacional, y la razón por la que escogí esto es porque no solo ya se ha simplificado, sino porque son cosas que vienen en los exámenes tanto internacionales como exámenes de universidad y cosas así por el estilo. Yo preferiría que vean mis videos anteriores, aunque son un poco más largos. Les dará un poco más de, ¿cómo les dije yo? Un poco más de background information que les permitirá entender estos videos. Estos videos son más simplificados y por eso les recomiendo que de verdad vayan a mis videos anteriores. Y ya después de que hayan ido a mis videos anteriores, créanme que todo lo que vamos a aprender ahora en los siguientes videos va a tener mucho más sentido. Y otra cosa que les garantizo es que estos videos son mejores. Ok, empecemos. Recuerden que la biología es el estudio de los seres vivientes y que todos los seres vivientes obviamente tienen células. Entonces, según la teoría celular, los organismos vivos están compuestos de células. Eso es lo más importante aquí. Según la teoría celular, los organismos vivos están compuestos de células. Solo los organismos están compuestos de células. Esto es prácticamente la parte más fundamental de la biología. Incluso si nunca te recuerdas nada de lo que has aprendido en biología, deberías recordarte esta oración que estás viendo acá, porque es la parte más esencial. Ok, recuérdense de esto que acabamos de ver y ahora continuemos. Algo que debéis entender es que todas las células son muy pequeñas. Obviamente hay células que son más pequeñas que otras. Las células de las bacterias, por ejemplo, son mucho más pequeñas que las células que forman a los organismos pluricelulares. Recuérdense que los organismos unicelulares son organismos como bacterias, ciertos tipos de hongos y algas que solo tienen una sola célula. Mientras que los organismos pluricelulares están compuestos de más de una célula. Digamos de 2, 3, 8 o miles y millones de células más. Otra cosa que debemos entender es que todas las células normalmente las personas las dibujan de una forma circular, pero lo que tenéis que saber es que las células tienen varias formas y estas formas dependen de la especialización que tienen esas células. Por ejemplo, acá les voy a subrayar con color verde. Aquí tenemos lo que es la célula de un hongo y aquí lo que acabo de subrayar ahorita o circular ahorita es la célula de una alga. Estos son ejemplos de organismos unicelulares. Pero como podéis ver, pertenecen a diferentes reinos. Obviamente las algas, algunas algas pertenecen al reino protista, mientras que otras pertenecen al reino vegetal, mientras que los hongos pertenecen a su propio reino. Y obviamente aquí tenemos lo que estoy subrayando ahorita. Es un ejemplo de células que forman parte del tejido muscular esquelético. Recuérdense, el tejido muscular esquelético es prácticamente los músculos que nos ayudan a mover. Si han oído de los deltoides, de los abdominales, si han oído de los pectorales, esos son los ejemplos de músculos que forman parte del sistema muscular esquelético. ¿Por qué? Porque son músculos que permiten a nuestros esqueletos que se muevan. Algo que les tengo que decir es que aprendí toda esta información en inglés y a veces la tengo que traducir dentro de mi cabeza, así que por eso a veces me toma tiempo en traducir las palabras y por eso a veces voy más lento. Ok, perdonen por eso, pero ok, y ahora les voy a mostrar que incluso entre los tejidos, y que incluso entre los tejidos de un mismo organismo también hay diferencia entre las células. Aquí tenemos tres tipos de tejidos que pertenecen a la misma familia de tejido, que es la familia del tejido muscular. En la primera tenemos el tejido muscular cardíaco, después en medio tenemos el tejido muscular esquelético, que es el que acabamos de mencionar, o también creo que se le dice en español
músculo estriado o algo así. Y después, finalmente, en los intestinos y también la vejiga donde se guarda la pipí, están hechos por tejido muscular liso. Y como podéis ver, todos estos son ejemplos de músculos, pero obviamente hay diferencia entre estos músculos. So, recuérdense, déjenme, voy a usar mi lapicero ahorita. Rojo, no sé por qué escogí rojo. Ok, so aquí vemos cómo está el sistema muscular cardíaco y podemos ver que tiene las mismas estriaciones o striations como lo tiene aquí el sistema muscular esquelético. Aquí podemos ver cómo están estas pequeñas rayitas. So, tanto los músculos que forman el corazón como los músculos que están pegados a nuestros esqueletos tienen estas mismas facciones. Sin embargo, a pesar de que tienen esta similitud, podemos ver que la locación o el lugar donde se encuentran los núcleos de las células de estos músculos son bastante diferentes. Y otra cosa es que nuestros músculos que permiten que nuestros esqueletos se muevan se mueven de una forma voluntaria, lo que significa que obviamente nosotros decidimos cuándo levantar la mano, cuándo bajarla. Sin embargo, nuestro corazón, los músculos que forman parte de nuestro corazón no trabajan de una forma voluntaria. Obviamente, quieras o no quieras, tu corazón siempre va a estar pum, 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 lo que significa que son que tienen un movimiento involuntario. Y finalmente, aquí donde tenemos los músculos lisos, ellos tienen tanto las propiedades voluntarias como involuntarias. ¿Por qué voluntarias? Porque, por ejemplo, si quieres ir a hacer pipí, a veces puedes contener el deseo de ir al baño, ¿no? A veces tal vez ya no aguantas ir al baño, pero obviamente tú decides si vas al baño o no, y entonces en este caso tus músculos, por más que quieran sacar la pipí, se aguantan tus músculos lisos. Sin embargo, hay cierto punto, y en especial si eres, bueno, tú ya no eres un bebé obviamente, pero especialmente con los bebés, ellos no controlan cuándo ir al baño. ¿Por qué? Porque también los músculos lisos tienen propiedades involuntarias. Incluso si quieres aguantar no hacer pipí por más de cierta cantidad de horas, va a haber un punto donde tú ya no vas a tener que decidir, sino que tu mismo cuerpo le va a obligar a tus músculos lisos a que saquen la pipí, y ojalá que estés en el baño. Un otro claro ejemplo donde tenemos los músculos lisos es en el esófago. Y recuérdense que nuestro esófago hace movimientos involuntarios de peristalsis, o cuando comes algo toma aproximadamente 7 segundos a que llegue a tu estómago, y la razón por la que llega rápido es porque tu esófago está contrayéndose, lo que permite que la comida baje desde tu boca hasta llegar a tu estómago. Entonces, el punto aquí no es que estamos aprendiendo de los músculos todavía, eso lo vamos a hacer en otra ocasión. El punto aquí es que incluso en las células de un mismo organismo pluricelular, incluso en las mismas células que forman parte del mismo tejido, en este caso el tejido muscular, vemos que incluso en este caso hay diferencias entre las células dependiendo de las funciones que tengan. Recuérdense que obviamente tiene sentido de que tu corazón no va a esperar por ti para decidir si se mueve o no, porque obviamente si fuera por ti olvidaríamos que hay que estar moviendo nuestro corazón o palpitarlo a cada rato y moriríamos. Entonces tiene lógica que sus movimientos sean involuntarios, pero por otra parte, para cuando se trata de correr, es obviamente que tú decides cuándo correr y cuándo parar. Ok, entonces lo que prácticamente hemos aprendido hasta ahora es que según la teoría celular, todos los organismos están hechos de células, y esto tiene lógica porque no importa qué organismo vivo tú veas, obviamente si matas a ese organismo y lo pones debajo de un microscopio, si es un organismo pluricelular y agarras una pequeña pieza de su tejido y la pones debajo de un microscopio, te darás cuenta que esos organismos están hechos de células. Y la segunda parte que vamos a leer ahora es que los organismos que constan de una sola célula realizan todas las funciones de la vida en esa célula. So, aquí una vez más, prácticamente lo que esto significa, tú puedes pausar el video para leer esta oración si quieres otra vez, pero prácticamente lo que esto significa es que obviamente si un organismo solo tiene una sola célula, como en el caso de las bacterias y ciertos hongos, por ejemplo, si solo tienen una sola célula, obviamente esa célula se tiene que encargar de todas las funciones que permitan a ese organismo a sobrevivir y pasar sus genes a la siguiente generación. Lo que es muy diferente de los organismos pluricelulares. Recuérdate que nosotros somos organismos pluricelulares y entonces en nuestro caso estamos hechos de varios tipos de células. De hecho es lo que te acabo de mencionar ahorita. Recuérdate que incluso solo en el tejido muscular tenemos 3 tipos de células musculares, como las células cardíacas, células musculares esqueléticas que permiten que hagas ejercicios and you get a six pack, y también las células lisas que forman parte de hacen parte de nuestros intestinos, y también de la vejiga que te ayuda a hacer pipí. Y obviamente entre los seres pluricelulares, aparte de músculos, tenemos otros tejidos que tienen diferentes funciones, como por ejemplo el sistema nervioso está formado de neuronas, y también el sistema conectivo está formado de varios tipos de células, incluyendo la sangre. O aquí, como en un color rosado o como un rojo claro, vemos glóbulos rojos. No sé si estos son glóbulos rojos humanos o de otro animal, pero el punto es que obviamente todos los animales tienen glóbulos rojos, y entonces déjenme circularlo para que sepan cuáles son los glóbulos rojos. So aquí tenemos ejemplos de glóbulos rojos, obviamente aquí tenemos otro ejemplo de glóbulo rojo. O sea, todas estas cosas que estoy pintando son glóbulos rojos, y por eso, pero obviamente no puedo estar circulando toda la pantalla. Pero mi punto es que casi toda la pantalla que estáis viendo ahorita
están llenas de glóbulos rojos. Y obviamente para los que han estudiado anatomía o medicina saben que la función de los glóbulos rojos es llevar la sangre a nuestro, perdón, son glóbulos rojos, obviamente son sangre, es llevar oxígeno y nutrientes a varias partes de nuestro cuerpo y al mismo tiempo traer toxinas o desperdicios a nuestros riñones para que después estos sean desechados a través de la pipí o también para ser llevados a nuestros hígados para filtrar nuestra sangre y ver qué nutrientes pueden ser, ya saben, reciclados o qué nutrientes deben ser sacados. Y después, obviamente, el punto aquí es que en los organismos pluricelulares hay varios tipos de células diferentes con diferentes especializaciones, mientras que en los organismos unicelulares, una sola célula es la que se tiene que encargar de todo el metabolismo que ayude al organismo a sobrevivir. So, aquí tenemos unos ejemplos de levaduras. Recuérdense que levaduras son tipos de hongos. So, tenemos ejemplos de levaduras y bacterias que han entrado al organismo y lo están atacando. Y entonces aquí hay varias levaduras y aquí hay varias bacterias que están dañando al organismo. Pero en este caso lo importante es que estos son organismos unicelulares y por lo tanto tiene sentido de que esa única célula, su membrana celular, se encargue de ver qué nutrientes ellos deben tomar del organismo que están infectando, qué virus ellos deben evitar para que obviamente ellos mismos no sean infectados, qué proteínas deben ellos producir para obviamente tener un buen metabolismo y también encargarse de las proteínas y ciertas enzimas que les ayudará a reproducir o replicar su ADN para que así ellas se puedan reproducir y pasar los genes a la siguiente generación. Obviamente en los organismos pluricelulares no vemos que una sola célula se encargue. Recuérdense que las células nerviosas son las que se encargan de que nos ayuden a tomar decisiones. Las células de nuestro sistema inmunológico son las que normalmente pelean contra, ya saben, en este caso estas levaduras y bacterias que están atacando nuestro cuerpo y cosas así por el estilo. Pero en los organismos unicelulares, obviamente como es unicelular significa uno, ellas mismas se deben encargar de todos estos problemas. Después aquí dice la siguiente parte, dice que la relación entre el área de la superficie y el volumen es importante en la limitación del tamaño de la célula. Eso dice Zelda, pero la palabra correcta debería ser célula porque nosotros en español lo traducimos a células. La razón por la que dice Zelda aquí es porque, de hecho, la razón por la que se llaman células es porque la persona que descubrió las células dijo que las células, cuando las vio por primera vez en el microscopio, pensó que eran muy similares a las celdas en las que los monjes vivían en un monasterio y por eso les llamó celdas, pero obviamente normalmente nosotros no le llamamos celdas, sino que le llamamos células. Esta palabra aquí, creo que la palabra células debería ser más correcta. Entonces, una vez más, leamos esto. La relación entre el área de la superficie y el volumen es importante en la limitación del tamaño de la célula. Lo que está diciendo aquí prácticamente es que la razón por la que todas las células, sin importar si eres una bacteria o un organismo pluricelular, tienen a ser pequeñitas para que así su volumen sea pequeño, y si su volumen es pequeño, esto le va a permitir a las células ejercer las funciones que ellas necesitan para poder sobrevivir, ya que así su volumen va a ser adecuado con el área superficial que ellas tienen. Ok, déjenme explicarles esto en más detalle. Ok, perdón por tantas distracciones. Recuérdense que el área superficial es prácticamente el área que toca el exterior. Por ejemplo, en tu piel, el área superficial es todo el exterior de tu piel porque está expuesto a la superficie o está expuesto al ambiente exterior. Voy a dibujar aquí un cubo. Aquí estoy dibujando un cubo. Obviamente un cubo tiene varios lados. Un cubo tiene 6 lados y entonces este cubo tiene tanto una área interna como una área externa. El área interna es prácticamente todas las caras que ven hacia adentro del cubo, mientras que el área superficial o el área externa son todas las caras del cubo que ven hacia el exterior del cubo. Por ejemplo, si tuvieras un dado, el área superficial es donde tú pondrías los numeritos de un dado. Aquí vamos a tener un dado. Y entonces en el área superficial es donde tú dibujarías un puntito y 2 puntitos y así sucesivamente. ¿Ok? Y obviamente todos estos cubos, como son tridimensionales, también tienen un volumen. Y entonces lo que pasa es que como tiene un área superficial bastante buena, ya que tiene 6 caras, entonces cuando saque desperdicios de su interior, ya saben, todas las células producen desperdicios, entonces pueden salir desperdicios de este lado, pueden salir desperdicios de este lado, pueden salir desperdicios de este lado, y pueden salir desperdicios de cualquier parte de este cubo. Obviamente las células normalmente no tienen formas de cubo, pero ustedes entienden la idea, ¿right? Ahora vamos a mostrarles 2 tipos de cubos. Voy a hacer un cubo chiquito. Apenas si se puede ver. Y voy a hacer un cubo más grande. Y esto va a demostrarles por qué normalmente las células son pequeñas. Recuérdense que lo que deben recordar si están tomando el examen de IB es que la razón
por la que las células son pequeñas es para que su volumen no sobrepase al, al es para que el volumen no sobrepase a la magnitud del área superficial. Entonces, prácticamente lo que eso significa es que empecemos con esta célula pequeñita right aquí. Entonces tiene un volumen pequeño, ¿verdad? Y entonces puede salir los desperdicios de acá, pueden salir los desperdicios de acá, y pueden salir los desperdicios de acá, y pueden salir los desperdicios de acá. Al mismo tiempo, si nutrientes tienen que llegar al centro de esta célula, llegarían con más facilidad, porque como tiene un volumen pequeño, entonces, y como tiene una buena área superficial, ya que tiene 6 lados, entonces todos estos nutrientes pueden entrar en cualquier parte de su superficie hacia su interior y llegar al centro con facilidad porque tienen un volumen pequeño. Sin embargo, para esta célula, que vamos a llamar célula número 2, la magnitud del volumen sería mucho más grande al área superficial. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que esta célula que tengo acá tiene un área superficial mucho más grande que esta célula pequeña que tengo acá, debemos recordar que esta célula que tengo acá también tiene un volumen que es extremadamente mucho más grande a esta célula pequeña. Y no solo su volumen es más grande al de la célula pequeña, sino que la magnitud de este volumen sobrepasa el área superficial de la misma célula. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que tiene también 6 caras que le permiten a los nutrientes entrar, como su volumen es mucho más grande, ahora prácticamente le tomaría mucho más tiempo llegar a los nutrientes al centro y de la misma forma le tomaría mucho más tiempo a los desperdicios llegar a la superficie de esta célula. ¿Por qué? Porque recuérdense que la magnitud de su volumen es mucho más grande que el área superficial. Y entonces, en este caso, sería más conveniente que nuestras células se quedaran pequeñitas. Y es por esta razón que existe lo que es la división celular o la mitosis. Ok, déjenme mostrarles. Recuérdense que supongamos que tenemos un volumen de 25 mililitros cúbicos. No, hagámoslo más fácil. Supongamos que tenemos un volumen. Ok, aquí estoy dibujando mi cubo aquí. Supongamos que tengo un cubo que tiene 27 mililitros cúbicos. En este caso, obviamente, tiene 27 mililitros cúbicos, pero recuérdense que como solo tiene la área superficial, está aquí en la superficie, entonces estaríamos desperdiciando bastante espacio que esta célula podría tener si en vez de tener solo un solo cubo gigante de 25 mililitros cúbicos, 27 mililitros cúbicos, tuviéramos en realidad 27 cubitos de 1 mililitro cúbico. Ok, déjenme ver si me estoy explicando. Recuérdense, este cubo que acabo de dibujar tiene 27 mililitros cúbicos, pero algo beneficioso, voy a dibujar cuadrados, pero asuman que son cubos. Y asuman que dibujé 27 de estos. Ok, dibujé 27 de estos, pero noten algo. Como obviamente son cubitos, entonces ahora el área superficial, la magnitud del área superficial es una vez más similar a la magnitud del volumen. Y entonces, como ahora son más pequeñitos, ahora los desperdicios que están adentro pueden salir con más facilidad a la superficie y obviamente los nutrientes que están en el exterior pueden llegar al interior de la célula con más facilidad. Y obviamente todo esto es posible porque las células son pequeñas. Y recuérdense que aquí tenemos, supongamos, 27 cubitos. Entonces, como tenemos 27 cubitos, todas estas células juntas hacen un total de un volumen de 27 mililitros cúbicos. Pero noten que cada una tiene sus propias 6 caritas. Aquí tenemos un cubito, voy a dibujarlo con otro color. Aquí tenemos un cubito con 6 caritas, aquí tenemos otro cubito con 6 caritas. Y obviamente todos los cubitos tienen 6 caritas. Y por esa razón tiene lógica que como todos los cubitos tienen 6 caritas, entonces el área superficial permanece constante al volumen. Sin embargo, si solo tuviéramos una sola célula que es bastante grande, entonces el total de todos los cubitos de dentro es igual al total de todo el volumen de toda la célula gigante que acabo de dibujar. Pero recuérdense que ahora la magnitud de esta célula, la magnitud del volumen de esta célula es mucho más grande a la magnitud del área superficial de esta misma célula. Y entonces, por lo tanto, no se beneficiaría porque ahora le costaría más a la célula llegar al interior. Ok, el siguiente punto, vamos a leer esta oración acá que dice: los organismos multicelulares tienen propiedades que surgen de la interacción de sus componentes celulares. Ok, prácticamente lo que esto significa es que ciertas de las acciones o capacidades que tenemos son gracias a las interacciones que pasan a nivel celular. Por ejemplo, hay animales que son venenosos y la razón por la que son venenosos es porque sus células son capaces de producir estos químicos que permiten crear el veneno. O por ejemplo, en nuestro caso, si podemos sudar, es porque en nuestro cuerpo prácticamente hay células que se encargan de producir este sudor que permiten enfriar a nuestro cuerpo. O si la razón por la que las mamás mamíferas pueden dar leche a sus bebés es porque las células de los pechos tienen las propiedades que les permiten producir leche. Eso es prácticamente lo que significa esta oración.
Y aquí obviamente tenemos más imágenes de células y la razón por la que les estoy mostrando estas imágenes es para una vez más hacer el énfasis de que a pesar de que todas las células la gente las tiene a dibujar circulares, no siempre son circulares sino que tienen diferentes formas y obviamente estas formas también contribuyen a las propiedades que tienen los organismos multicelulares o pluricelulares. A mí me gusta decir organismos multicelulares, pero normalmente en español se les dice organismos pluricelulares. Entonces lo que tenemos acá son células de los cachetes. Y este experimento lo pueden hacer ustedes, lo único que necesitan es un microscopio y necesitan un microscopio, un químico que se llama methylene blue y obviamente necesitan un poco de sus cachetes, se agarran un palito de picar, obviamente no se vayan a picar el cachete suavecitamente, raspan el interior de sus cachetes y después ese palito, después de raspar sus cachetes con cuidado, lo ponen en una gotita de agua y esa gotita de agua le echan una pequeña cantidad de methylene blue. El methylene blue también lo usan algunas personas para matar los hongos en las peceras. Entonces le pones ese methylene blue y después lo pones debajo del microscopio y así es como se ven las células de tus cachetes. Y después lo que tenemos acá son las células de la epidermis de una cebolla. Y algo que deberíamos notar es que si se han dado cuenta, a veces las plantas tienen como una textura fibrosa, que es lo contrario de la carne. Recuérdense que la carne prácticamente está hecha de células animales, mientras que las cebollas están hechas de células vegetales. Y la razón por la que las plantas tienen esta textura fibrosa es porque a su nivel celular tienen una pared celular que rodea la membrana celular de estas células. Sin embargo, la membrana celular de los animales o de la célula animal no tiene una pared celular y entonces por eso nuestras células tienden a ser más suavecitas. Ahora bien, ¿por qué nuestros huesos son duros? Bueno, porque a nivel de la célula producen bastantes sales inorgánicas que dan esa textura dura, que permite que nuestros huesos tengan esa rigidez. Y eso es prácticamente lo que dice esta oración. Los organismos multicelulares tienen propiedades que surgen de las interacciones de sus componentes celulares. Prácticamente los químicos que producen tus células ayudan a determinar cómo el organismo se va a ver. Y de la siguiente oración dice, los tejidos especializados pueden desarrollarse por diferenciación celular en los organismos multicelulares o pluricelulares. Ok, recuérdense que todos los organismos pluricelulares empiezan como un organismo unicelular. Recuérdense que, por ejemplo, en los animales, obviamente el esperma se junta con el huevo y cuando esto pasa, se crea la primer cigote. Y entonces este cigote tiene, al menos en los seres humanos, tiene 46 cromosomas de tu mamá y 46 cromosomas de tu papá. Sin embargo, cuando este cigote se empieza a reproducir en bastantes células, cada célula se empieza a diferenciar y tener sus propias funciones. Y estas propias funciones permiten que en el cuerpo humano y en el cuerpo de otros animales se puedan crear varios tejidos. Y aquí tenemos varios tipos de tejidos. Recuérdense que todos estos tejidos se originaron al principio de una sola célula. Recuérdense que esa célula fue la unión del esperma y del óvulo y se volvió en un cigote. Y después de que se volvió en un cigote, se empezó esta célula a reproducir en varias células, pero con el tiempo estas células empezaron a tener sus propias funciones y estas funciones le permiten a dar origen a los tejidos. Aquí tenemos tejidos, aquí abajo los tejidos que guardan grasa en nuestro cuerpo. Aquí tenemos el tejido areolar y este tejido se encarga de conectar nuestras células epitelias a nuestro tejido conectivo. Y aquí tenemos un tejido conectivo fibroso denso, que es el que ayuda a crear los tendones y ligamentos. Ok, ahora esta oración de aquí abajo dice: la diferenciación implica la expresión de algunos genes y no de otros en el genoma de una célula. Ok, prácticamente lo que esto significa es que obviamente todas las células están hechas de ADN, y para los que recordáis, el ADN se ve más o menos así, ¿verdad? Y después obviamente tiene unas bases aquí que forman pares con las otras bases que se complementan el uno con la otra. Eso no importa ahorita. Lo que importa ahorita es, una vez más, leamos la oración. Dice: la diferenciación implica la expresión de algunos genes y no de otros en el genoma de una célula. Prácticamente, obviamente, todas las células de tu cuerpo tienen la misma información genética, lo que significa que tanto los ojos, tanto las células de tus ojos como las células que forman tu estómago tienen el mismo ADN, exactamente el mismo ADN. Sin embargo, obviamente nuestro estómago produce ácido para, ya saben, quebrar la comida en moléculas más pequeñas. Y nuestros ojos, a pesar de que tienen el mismo ADN, no producen ácido. Y deben que no produzcan este ácido porque no quiero que mis ojos empiecen a arder. Pero la razón por la que no producen el ácido es porque
Nuestras células saben qué información del ADN ellas van a expresar y qué información no va a expresar. Entonces, por ejemplo, tal vez las células del estómago piensan que esta información es importante. Bueno, saben que esta información es importante. Entonces, ellas van a expresar todos los genes en esta área, pero van a ignorar el resto del ADN. Y tal vez células de otros tejidos o de otras partes del cuerpo necesiten esta información acá. Entonces, van a expresar estos genes, pero van a ignorar, obviamente, los genes que están a cargo de producir el ácido que ayuda a quebrar las moléculas o las comidas que comemos. Y después aquí dice, la capacidad de la célula madre para dividirse y diferenciarse a lo largo de diferentes vías es necesaria en el desarrollo embriónico y también hace que las células madres sean adecuadas para usos terapéuticos. Prácticamente, obviamente, como al principio, en el desarrollo de los fetos y del embrión, obviamente casi todas las células que forman parte de este organismo chiquitito están hechos de células madres porque obviamente todavía no se han diferenciado. Pero una vez ya empiecen a diferenciarse, obviamente algunas de estas células se encarguen de parte del sistema inmunológico, otras células se conviertan en parte del sistema esquelético. Obviamente estas células ya dejan de ser células madres porque ahora ya son diferenciadas o ya están a cargo de una misión para poder proteger el sistema, el organismo del sistema humano o de otro animal, dependiendo. Sin embargo, las células que permanecen como células madres, como obviamente no se han diferenciado y no tienen especialización, pueden ser usadas para usos terapéuticos, ya que como aún no han sido diferenciadas, entonces las puedes colocar en el área dañada para que ahora empiecen a diferenciarse y curar esa área que está dañada. Y después acá vamos a ir en el siguiente video lo que son la teoría celular. La teoría celular establece que todos los seres vivos están compuestos de células, que la célula es la unidad de la vida más pequeña y que las células solo surgen de células preexistentes. Obviamente vamos a explicar lo que significan esas tres postulaciones en el siguiente video. Gracias.